el jefazo, Captemel. Pillo, ¿cómo nace este chat? Perfecto, sí. ¿Cómo nace? Platícame. No, ¿cómo nace este chat? Yo vengo ahora sí que exiliado de otros espacios. Me retiraron de varios. No quiero saber por qué. No sé. La verdad es que me retiraron de algunos espacios y por ahí alguien me terminó haciendo un gran favor, porque en uno de los chats más ocurridos, al menos aquí en la ciudad Juárez, en la frontera, me exiliaron precisamente porque se molestaban mucho por mis opiniones. Entonces, alguien por ahí se le ocurrió crear ese chat. Te lo digo así de amigo, de compas. No fue mi idea. Alguien me dijo, oye, Pi, ya tienes un chat. Y a la media hora ya teníamos 200 personas en ese chat, o sea, que me siguieron a ese chat con la invitación, obviamente, pero fue a partir precisamente de que fui exiliado por estos comentarios que no agradaban necesariamente. Oye, para la gente que no está en estos chats, bueno, la gente, tenemos chats de la familia, de un viaje y todo eso. O sea, ¿qué pasa dentro de esos chats? Pues es un universo, ¿no? La verdad es una comunidad, te vas haciendo parte de una comunidad y ya vas conociendo cada uno de los perfiles de los participantes, cómo piensan, cómo hablan, cuáles son sus gustos, porque incluso en estas charlas que se presentan, precisamente muchos de ellos se abren de capa y dicen, ¿sabes qué? Yo soy tal por cual. No, se dan soy a la bulbeta, soy amarillo y arriba del América y a mí me gusta el mole. O sea, son cuestiones tan triviales que hacen precisamente muy atractivo que haya una intercomunicación con personas que no necesariamente piensan como tú, y es lo padre, ¿no? Porque tuviéramos un chat donde todo el mundo platicáramos igual, se llamaría Meridiano. ¿Sabes que así? Yo justamente estaba en otro chat y pues todos corifeos, ¿me entiendes? Sí, todos son... Entonces un debate, se me hace muy interesante, qué buena idea de amplificar lo que pasa ahí y pues vamos a platicar de lo que pasa, ¿no? Claro que sí, claro que sí. La chispa. Ok, mira, Pillo, está bien interesante tu idea y vamos a tratar dividiendo en secciones para la gente que está visitando esto por primera vez, que es nuestra primera vez también. La chispa. En esta sección vamos a hablar para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, vamos a hablar de ese tema que detonó un debate intenso, sabroso, y ahorita Pillo, como moderador, administrador y dueño del chat, nos va a platicar cuál fue la chispa de esta semana. Hay un asunto muy interesante. César Calandrelli, quien es un editorialista muy joven, con ideas, la verdad, muy interesantes, un perfil muy interesante también para la nueva política en Ciudad Juárez. Le tengo yo mucho aprecio. Publicó en este chat del jefazo una fotografía donde aparece el edificio del PAN. Para los que no nos conocen, ese edificio en Ciudad Juárez está en la avenida 16 de septiembre y 5 de mayo. Es un edificio histórico para el PAN. Tiene varios pisos y está, la verdad, pues es un ícono para ellos. Bueno, ese edificio tiene una adeudo muy grande del predial y César Calandrelli pone una fotografía, no sé si se ha arreglado o no, donde se ubica una manta enfrente del edificio del PAN, y donde dice, sí, una balconeada muy grande, donde dice que este edificio está en proceso de embargo, ¿no? Precisamente por un adeudo del predial. Entonces, a partir de ahí se genera un debate muy interesante, porque la gente empieza a opinar y a decir, oye, ¿quién se prendió primero? ¿Quién se agarró? Pues obviamente se agarró las vestiduras con eso? No, pues ahí está mi querido Lalo Fernández, a quien le mandamos un fuerte abrazo también. Obviamente los panistas se sintieron ofendidos porque los encueraron. ¿Cómo es posible que ellos, que son de alguna forma los honestos, los que cumplen con todas las leyes, los que son precisamente la representación pública de la honestidad? Oye, muy curioso porque también parece que hay una nueva interpretación de los adeudos. Para ellos no es un pasivo, ¿no? Sí, esa es una situación que llamó mucho la atención. Dentro de la participación que tuvo Lalo Fernández, mencionó que un adeudo de predial no era un pasivo, y obviamente hubo unas respuestas muy interesantes, ¿no? Claro que no es pasivo si no lo piensas pagar, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ese es el debate, ese es el nivel que se presenta ahí. No hay ningún tipo de censura. Puedes publicar
absolutamente lo que te dé tu gana. Obviamente hay la restricción, por ejemplo, de no tocar temas familiares, personales, no agarrar pleitos personales, tampoco los insultos están, pues ahora sí que prohibidos. Y también el tema que tiene que ver con la no pornografía y cuestiones. Oye, pero yo en ese sentido yo veo que de repente a la hora de defender las camisetas de los equipos sí se dan hasta con la... Sí, de todo. Yo creo que ahí sí no hay respeto. Ahí sí se pierden todas las formas. Fíjate lo que son las cosas para los mexicanos, ¿no? Los puede más un asunto tan trivial como un partido de fútbol o una camiseta que los asuntos que son realmente torácicos. O sea, eso nos define como sociedad y también nos define como seres humanos, ¿no? Porque ¿cómo es posible que le dediquemos tanto tiempo a un asunto como esos? Bueno, ese es uno de los debates muy fuertes que se presentan en este chat del que paso, mi querido. Oye, a ver, y luego se fueron más para atrás. Que desde que Cruz era presidente del partido, claro, que se debía, y luego que si el PRI debía, claro, y luego ahí qué más, hubo una declaración del alcalde esta mañana, ¿no? Así es, una declaración precisamente. Bueno, la grabación de anoche y esto. Así es. Entonces, ayer fue en este debate se presentaron varias posturas. Una de ellas tuvo que ver también, básicamente, con los dimes y diretes que se establecían entre unos y otros y decían, bueno, ¿a poco somos los únicos que debemos? Y entonces ahí, como en este mismo chat también hay personas que son de filia partidista del PRI, de lo que queda del PRI, de alguna forma ellos defendían su punto de vista y decían, hay que pagar, los panistas tienen que pagar, y entonces ya como andaban, dicen que el que por otros aboga por sí, el que por otros pide por sí aboga. Sí. Entonces en este caso también alguien sugirió, oye, ¿y cómo andarán los priistas con sus edificios, ¿no? O con su edificio que está acá en la zona centro también bastante avanzado. Oye, el de Morena no tiene mucho, la sede de Morena. No sabe, es un edificio que también está bastante amplio y también no sabemos si está cubriendo cabalmente con este impuesto, ¿no? Pues sí, oye, el municipio, ¿qué cobra? Multas, licencias, cartas y predial. Oye, pues de las prerrogativas que nos regresen un poquito, ¿no? ¿En qué momento deciden no pagar y metérselo a la campaña? Así es. O ni siquiera las campañas, porque tú ves cómo andan últimamente. Los salarios y los sueldos. Cómo andan raquíticos, ¿no? Pues sí, bueno, lo que queda, ¿no? Pues muy interesante el debate, mi pillo. Yo creo que va a dar para más en los próximos días. Claro, seguimos en esto. Ojalá. La pregunta incómoda. Bueno, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, en esta sección viene algo muy interesante, que es la pregunta incómoda. Esa pregunta que se lanza al aire o que se genera a raíz de algún comentario, alguna caricatura, alguna contestación. Algún meme. Entonces, vamos a entrar a esta sección. La pregunta incómoda. ¿Cuál fue la pregunta incómoda? La pregunta incómoda tiene que ver precisamente, mi querido Ernesto, con este tema del debate, del predial, ¿no? Entonces, dentro de este mismo dimes y diretes que estaba ocurriendo ahí con la gente, y oye, y hay que pagar, y que paguen, y que hace falta, entonces, ¿qué hacen con la lana los partidos? Entonces todo eso estaba pues hirviendo, ¿no? La verdad es que estaba muy interesante, muy dinámico la participación de los miembros del chat. Y por ahí surgió la pregunta directa hacia una persona, hacia nuestro amigo, a nuestro buen amigo Juan José González, quien es de filia priista de toda la vida, ¿eh? Entonces le pregunté, y yo particularmente lo hice, ¿y cómo anda el PRI con la deuda? ¿Tiene adeudos el PRI de predial? Y esa fue una pregunta bastante incómoda, porque pues sí, ellos, incluso los priistas, ya habían arrancado con todo contra el PAN. Entonces habían dicho, pague, sí, que pague el PAN y que pague. Esa pregunta pues los ubicó en un plano distinto, ya también fueron de señalar, hacer los señalados, y estuvo muy interesante porque ahí la gente empezó a decir, oye, ¿es cierto entonces el PRI cómo andará? Entonces dijeron, pues vamos a investigar.
Y fue el mismo Juan José González quien terminó aceptando que ya había hablado por teléfono con los administradores, que en este caso ocupan la sede del PRI, y que le dijo que saben que sí tenemos adeudo. Lo terminó reconociendo lo que había un adeudo del PRI también, de su edificio vetusto también, que está ubicado acá en la zona centro. Entonces eso pues lo desenmascaró también, ¿no? Oye, yo creo que la pregunta incómoda es para todos los miembros del chat. ¿Cuántos debemos prediar? Sí, de hecho se hizo ahí también. Y 2, 3 brincaron. No, yo sí, yo también la debo. Y no, pues yo no. Y también hay un asunto que tiene que ver ahí en esa pregunta incómoda, cómo se desatan también posturas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ahí está una participación muy activa de la exdiputada Susana Prieto, que es todo un personaje también dentro del chat, pero también obviamente fuera de él. Le podemos decir jefasa. La jefasa, ¿no? También, porque y la verdad es que tiene una participación muy activa siempre, y tú sabes, la conoces su perfil siempre. Muy guerrera, ¿no? Muy algún. Entonces ella dice, pues allá en El Paso, el que no paga se lo echan, pero rapidísimo, ¿no? 3 meses. 3 meses. Por 3 meses no pagas y van al embargo de tu propiedad. Y no te preguntan absolutamente. Y el predial no es uno de los prediales más altos en todos Estados Unidos. Sí. Es una de las ciudades más caras para vivir. Y sin llorar. Entonces, ¿por qué allá? Y nosotros que, sobre todo, hay mucha gente que siempre sueña con el tener los servicios que tienen en otros países. Claro. Pero no quieren pagar. No pagan. No, tenemos el agua, por ejemplo, tú lo sabes, ahí en El Paso, la gente paga los recibos de agua y son los más caros. O sea, no puedes tener, precisamente por eso no hay jardines. Tienen césped artificial o piedras. Pero acá nos encanta desperdiciar el agua porque casi la regalan. Estamos regando la No, la regalan realmente. El precio que tenemos del agua en Juárez. Sí, esa es una cultura. Y mira, es que sí, vuelvo a repetir, el municipio cobra por muy pocas cosas. Por ejemplo, ese término valor catastral de las propiedades es un invento muy ingenioso para subvalorar las propiedades. Sí, claro. Por ejemplo, aquí en el vecino país, cada año te mandan, tu propiedad cuesta tanto y vas a pagar sobre eso. Y sube de valor y sube tu predial. Sube tu predial. Aquí yo creo que no se ha animado ningún alcalde, ningún gobernante a poner a nivel todo lo que son las propiedades. Imagínate si pagáramos el impuesto a valor comercial, que es como debe ser. Muchos de ellos pagamos, o muchos de nosotros pagamos el impuesto a veces por terrenos nada más. Exacto. No es como una vivienda. No sé si nadie se ha aventado el tiro de darse por la cubeta con los grandes... con los grandes tiburones. Juárez, ¿no? Sí. Pero bueno, con el aeropuerto. Ándale. Entonces esa fue una pregunta bastante incómoda que terminó resolviendo Juan José González, que como tú lo conoces también es un priista de toda la vida, un miembro muy activo también dentro de esta comunidad del Quepaso. Bueno, pues así se dan los debates aquí. Así es, hasta con la cuchara. Debate ciudadano. Pues la próxima sección es el debate ciudadano. Como ahorita lo comentamos, se abre estos temas que detonan ahí toda una guerra de declaraciones. Y en esta parte de nuestro programa abrimos un poquito, amplificamos qué dijo quién y con qué calidad, en calidad de ciudadano, de político. Platícanos, Pillo, ¿qué pasó después? Es que te digo que este tema del predial, del adeudo del predial por parte de los panistas y de los priistas, surge la figura, porque siempre surge una figura, en este caso, Xóchitl Contreras, quien es una panista de toda la vida también. Sí. Una mujer muy inteligente, la verdad, mis respetos y mi saludo porque la conozco. Se le ocurre promover un amparo colectivo para que la gente se ampare contra el pago del predial. Entonces, en buen momento se le ocurre a mi querida Xóchitl salir a convocar activamente a que la comunidad deje de pagar un impuesto. Hoy está medio raro. Ella fue recaudadora, ¿no? Ella fue recaudadora. Y por otro lado, ¿cómo no convoca también? Y eso es lo que le contestan ahí también en este chat. Le dijeron. Sí, ¿cómo no le contestan? ¿Cómo nos sugiere también que nos amparemos contra los impuestos estatales, ¿no? Simplemente acaban de promover un impuesto del ICR, un aumento que los empresarios en Chihuahua, en Juárez no. ISN. ISN, tienes toda la razón. En Chihuahua los empresarios se brincaron,
acá en Juárez, tú los conoces, son más agachos. Por eso nos llamamos los indios mansos. Ahí luego platicamos la historia, hay dos versiones de... Sí, claro. Pero es la verdad, los empresarios en Chihuahua lo brincaron. Bueno, en este Oye, caso, es la tierra de la gobernadora, ¿eh? Ah, claro. Se le levantó, se le alborotó la granja. Ajá, pero aquí nuestros empresarios dijeron, no, está bien, es más, échale otro 1% más, nosotros que castiguen. Pues claro, pues es que nosotros aquí en Juárez nos sobra, ¿qué te diré? Valor para afrontar los problemas. Ah, claro. Es lo que nos sobra. Billetes no, pero valor sí tenemos. Recibimos al toro de rodillas y todo. Sí. No. Entonces ahí se generó un debate también precisamente a partir de eso. O sea, ¿cómo convocas al no pago de un impuesto local, pero sí protege los intereses de los impuestos que tiene en este caso el PAN, que es el partido donde está las... Sí, ahí me parece que digo lo que así como se politiza el tema y los think tanks de este lado se les ocurren estas genialidades que realmente pues vienen directamente al vacío, ¿no? Claro. La verdad es bueno, pero mis respetos, digo, qué bueno que se pronuncian, vienen al ruedo y se presentan como una gran idea. Puede ser, ojalá, digo, que si se diera eso y que nos podemos amparar contra el replateo, contra los derechos. Pues no pagamos nada. Pues contra todo, ¿verdad? Pero sí, luego nos amparamos contra los baches. Sí. Oye, pero eso es lo que te digo. Todos queremos que haya buenas vialidades, queremos que haya buena infraestructura, que tengamos alumbrado público, pero no queremos pagar impuestos, no queremos pagar el predial. Digo, a mí cuando me ha tocado pagar mis impuestos, igual que a ti como empresario, nos duele en el alma tener que soltar el billete, pero pues entendemos también que es parte de nuestra contribución a este país. Y también hay que entenderlo porque el gobierno federal cada vez tiene menos recursos, la cobija cada vez es más cortita y somos cada vez más mexicanos. Y también, pues, ¿de dónde va a agarrar lana el gobierno municipal? Sí, pues no hay manera. O sea, necesitas inventar otro impuesto y con todo, pues se hace muy, muy complicado. Pero fíjate, es que tenemos que tener una cultura de pagar impuestos. Fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando te ganas la loto allá en Estados Unidos, tú te lo has ganado varias veces, me han dicho. Qué chingados. No. Haz de cuenta, son $100 millones. Pero si lo quieres cash, $40 millones, ¿no? O te dan menos de la mitad, ¿no? Sí. Un poquito de la mitad. Pero te lo van dosificando. No. Si lo quieres todo, te quitan el impuesto de una casa. Imagínate si los grandes millonarios pagaran eso. Si aquí en México también claro, pagaran ese porcentaje que tú y yo pagamos o cuando nos pagan por nómina. O sea, entonces, pero eso ya se va arreglando. Ahorita estamos rompiendo récord de recaudación. Claro que todo el mundo, pero pues qué bueno que hay recaudación, qué bueno que hay control. Creo que debemos aspirar a eso. Creo que también debemos aspirar, y en eso tienes tú mucha razón, pero ¿sabes qué es el gran problema que yo veo en este sentido? Es que siempre van sobre los cautivos, sobre los que ya estamos ahí, eso es lógico. Pero no abren en un momento dado la oportunidad de que todos o se facilite el pago de los impuestos y que... Bueno, ya esquemas más ágiles donde, por ejemplo, informal, ¿cómo se llama? Un esquema para los pequeños comerciantes. Sí, los informales, en el momento los pymes, no sé, ¿qué se llaman? Si usted tiene la respuesta, póngale ahí abajo en los comentarios. Y está abierto ahí abajo. Más salir los comentarios, corríjanos, no somos duchos en todos los temas, como en otros chats. Casi todo. En física cuántica, pregúntenos lo que quiera, pero hay temas en las que sí de plano... Es más, lo que más seguro va a tener usted aquí por parte de nosotros son errores de apreciación y lo aceptamos de antemano y les ofrecemos una disculpa, pero pues, alguien tiene que comentar. Claro. Hace que la conversación esta enriquece. A mí me gusta leer los comentarios. Yo soy así como voyeur ahí en el chat, como muchos, ¿no? Sí. Yo creo que es el 80-20, ¿no? El 80% estamos viendo y el 20% está interactuando. Fíjate que lo interesante de este chat también es precisamente eso, cómo se ha convertido en una especie como de foco de atención que está monitoreado, porque yo lo digo en forma de broma, y digo, el turno matutino está muy activo y el turno de la noche estuvo muy lento, porque es evidente que hay interés político en este chat por tratar de estar influyendo narrativas, ¿no? Sí, como ahí en la noche, todavía a las 9 de la noche, alguien entró al chat y dice, ¿siguen? Sí, con sí. Pero, pero muchos de estos temas y estos debates
pautas que se establecen en este chat del jefazo se terminan siendo notas, también terminan siendo notas. Lo que dijo el presidente, ¿no? Que te ya traía el dato del PRI. Así es. También. Fíjate, eso que lo mencionas es muy interesante también porque es cierto. El día de hoy el alcalde da a conocer que efectivamente el PRI tiene un adeudo y te aseguro que emergió esa información a partir de lo que se generó en este chat del jefazo. O sea, sí están monitoreándolo, me consta, porque hubo una fotografía una vez muy interesante de parte de, creo que fue Nadia García o Nadia Siqueiros, son una de las dos, también participan ahí en el chat. Mandaron una fotografía del fiscal de la César Jauregui y él está atendiendo a unas personas, pero tiene el teléfono en la mano y en la pantalla está el chat del jefazo. Entonces, es un chat que están siguiendo. Está vivo, está vivo, está activo. Yo me acuerdo también ver que el fiscal César en el chat le piden ayuda para un tema. Así es. Y en el chat contesta él y en el chat lo soluciona. Así es. Interesante. Pues qué bueno, felicidades, Pillo. La verdad es que ojalá que este programa ayude a que más gente pueda entender y hablar y escuchar el debate amplificado. Claro, de eso se trata. El elefante. Bueno, seguimos, mi Pillo, aquí. Oye, esta sección es interesante porque cada semana hay algo que queda por decirse. Esta sección se llama El elefante que está en el cuarto, del que nadie habla. ¿Y cuál fue el elefante esta semana, Pillo? En este caso, en el chat del jefazo, el elefante fue básicamente una nota que subieron y compartieron y hablaba de la desaparición, una nota que se publicó en Noticias de Brenda. Reportan la desaparición del presidente de Las Varas. Él es Octavio Moncada Leiva, presidente seccional de Las Varas, de 51 años de edad. Desapareció en Ciudad Madera, Chihuahua, el día 6 de enero del 2026. Vestía pantalón medio de los datos en general. Y la familia se muestra muy preocupada, obviamente, por esta cuestión. Aquí lo que llama la atención es precisamente eso, que siendo un tema tan importante, estás hablando de la desaparición de una autoridad, en este caso municipal, de un poblado en la sierra. El silencio, como dicen por ahí, los mariachis callaron. Entonces fue un tema que quedó ahí, el elefante está ahí, pero no hubo mucha atención por parte de los miembros y miembros de este chat. Ese es el elefante en la sala de esta vez. Ojalá que se tome, ojalá que aparezca primero. Claro. Y ojalá que se retome este tema. Y ojalá y nos involucremos un poquito más en este tipo de cuestiones y a lo mejor dejar un poquito de lado pues las camisetas, aunque arriba el Cruz Azul. Bueno, les invitamos a dejar sus comentarios de lo que estamos aquí, que le entren al chat aquí, pero de la sección. Vamos a estar en Spotify, YouTube y en otras plataformas para que nos puedan escuchar cuando van en el auto o bien si nos quieren ver, pero no hay mucho atractivo por este lado, pero si nos quieren ver, adelante. Bueno, de su lado no, pero del mío sí. Síganme. Tiene una mirada muy penetrante. Sí, el señor Pillo. Esta última sección es el grillazo de la semana en el jefazo. Sopas. Mira, Cattemen. Fíjate que los políticos no se acaben nunca, por Dios, se los pedimos, no se acaben nunca. De repente tienen unas frases que tú dices, caray, esa lógica, con esa lógica yo sería feliz porque me importaría el mundo. O sea, no me daría cuenta viven en otra realidad, o sea, viven alejados del bullicio y de la falsa sociedad. En este caso, ahí en el chat del jefazo se comparte también información de diferentes espacios, en este caso de Omnia. Un saludo a nuestros amigos de Omnia también que están ahí presentes en el jefazo y publican una nota muy interesante. Dice, fíjate nada más, el Arturo Medina, quien es el coordinador de los diputados del PRI, dice, fíjate bien preocupado el hombre, el PT y el Partido Verde podrían desaparecer con la reforma electoral autoritaria. Y surgieron las bromas, ¿no? Pues ahí en el mismo chat dice la gente, oye, pues debería de preocuparse más
por su propio partido, que corre más riesgo de desaparecer con esta reforma que andarse preocupando por el PT y por el Verde, ¿no? Entonces, en este caso así de disparatado, este fue en un momento dado el comentario que generó tantas reacciones chuscas, ¿no? Porque mucha gente, tú sabes cómo utilizan los emojis para manifestarse, ¿no? No tienes que hacer un comentario, pones un tipo riendo, una carita riéndose, o un payaso, o hasta, pues por ahí alguna situación que no estén muy adecuada, ¿no? A veces por ahí enseñan señales con las manitas, ¿no? Entonces, ahí está nuestro compa del PRI, muy preocupado por el PT y muy preocupado por el Verde, porque pueden desaparecer con la nueva reforma electoral. Autoritaria. Autoritaria. Gracias, Pillo. Gracias al auditorio que nos escuchó hoy, que nos escucha y nos va a poder seguir escuchando. Queremos invitarles a que nos escuchen la próxima semana. Que pasen la voz. Bien, si tú quisieras poner un tema para que se debata la próxima semana, ¿cuál sería, Pillo? Yo creo que básicamente sí sería la cuestión de la reforma electoral, que nos va a pegar a todos para bien y para mal. Nos gustaría que escucháramos de parte de la gente qué opinan sobre eso, si realmente necesitamos tantos diputados y tantos senadores que nadie elige, por las que nadie vota y que terminan tomando decisiones por millones. Entonces me parece un tema interesante, ¿no? Vale, pues los invitamos ahí al grupo del Jefazo para que debatan en esta pluralidad abierta, sin censura, y bueno, pues lo traeremos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El Jefazo. ¡Captemen! Este contenido no constituye propaganda político-electoral. Las opiniones expresadas no representan postura editorial ni promueven el voto. Disponible en redesciudadanos.com.